Yo soy Mirta Lischinski, nacida en Entre Ríos, en un pueblito que se llamaba Pedernal, y se llama, pero de la colonización judía no quedó nada ahora. Mis padres vivían en el campo, hacían tambo, aparte los campos no eran muy grandes, muy poca cosecha también de vez en cuando. Y bueno, ¿qué más querés saber? ¿Cómo se llamaban tus padres? Mis padres, él se llamaba Israel Lischinski y mi mamá Dora Bañevich. Mira, ¿y ellos eran nacidos acá en Argentina o vinieron de otro lado? Tenía de los dos lados. Ajá. Mi papá era argentino, sus padres fueron los inmigrantes, mi mamá no. Mi mamá vino en el año 38, o sea, antes de la guerra. Y vino justamente porque ya veían venir que iba a haber muchas guerras, no imaginaban lo que iba a pasar, pero que iba a haber guerras ya calculaban. Y ella vino como de vanguardia para traer a toda la familia. Ella tiene una hermana acá en Argentina. Pero viniendo en el 38, ella ya no alcanzó a traer a su familia. Aparte, ellos allá estaban, no te digo que eran ricachones, pero estaban bien, tenían una quesería, una fábrica de queso, tenían un almacén. Y cuando ella llegó acá, y la hermana también vivía en un campo, entonces cuando ella vio cómo vivían en el campo, cómo estaban, se le vino el mundo abajo. Pero igual, los hubiera traído lo mismo si hubiera tenido tiempo, pero no tuvo tiempo. ¿Ella era de Polonia o de Alemania? Ella era, en este momento es Bielorrusia. Ajá. Pero ella decía que era lituana, Litwich, que se decía en yiddish. Y vino acá a la Argentina con pasaporte polaco. Porque, y el pasaporte yo lo tengo, porque según qué país los invadía, era la nacionalidad que tenían. Claro. En ese momento. Claro, era como un territorio de disputa. Ahora te puedo decir que yo vi las dos culturas como eran. En mi casa, ella venía de Europa y él era argentino. Y eran completamente distintos. Ella era muy laboradora, vivía trabajando todo el día. Y él, viste, ya en Entre Ríos se acriollaron muchísimo los judíos, muy acriollados estaban, viste. Eran de andar a caballo, cuchillo. Eso no. Y se veía, se notaba. Ahora yo me doy cuenta por qué Argentina progresó tanto cuando vino la inmigración europea y por qué después se vino abajo con los descendientes, ¿no? Y en el caso de tu papá nació acá y vos decías que son tus abuelos los otros inmigrantes. Y ellos eran de Ucrania. De Ucrania. De Jersón, la provincia que justamente ahora Jersón era una provincia que cuando comenzó la guerra con Rusia, que Rusia la atacaba. Sí. Y ellos tenían también recuerdos del lugar de donde se fueron. ¿Conoces algo de por qué se habrán decidido ir? Porque mis abuelos fallecieron cuando yo era muy chica. Claro. Y como él dice, antes no se preguntaba. Claro. Mi papá mucho no sabía tampoco. O no me lo contaba, no sé. Claro. Pues tampoco uno preguntaba. Y en el caso, ellos que vinieron, ellos sabían que venían a un campo de Mira, yo lo que sé es que ellos vinieron, mira, no sé, porque mi abuelo, por lo que me contaban, ¿viste? Él no era de campo, vamos a decir, era medio intelectual, porque había una biblioteca muy grande, con libros en yiddish, con libros en hebreo, y todos eran religiosos allá, ¿no? Pero se ve que él había estudiado mucho porque él era el Hassan, en aquellas épocas el Hassan del pueblo era el que más sabía, porque todos sabían, ¿no? Y así que
primero vinieron a Vaso Belvaso y después se ve que todavía no habían comprado el campo, o que estuvieron 1 o 2 años en Vaso Belvaso, porque mi papá nació en Vaso Belvaso. Claro. Y después cuando tenía 1 año, se vinieron al campo a Pedernal. Ah. Y en el caso de tu mamá, ¿ella sabía que iba a ir al campo o ella se va a Argentina y acá termina en el Ella campo? sabía que la hermana estaba de campo. Claro, porque ya su hermana estaba en uno Claro, de los campos. claro, exactamente, la hermana estaba de campo. Bueno, genial. Bueno, si querés un poco Mito y después así seguimos con otras preguntas que sean. Bueno, yo soy Mito Rubin. Mis padres también vinieron de Polonia, Ucrania, estaban ahí en el límite. Yeah. Porque ahora yo escucho lo noticioso y nombran pueblos, no ciudades muy importantes, pueblos, y yo lo escuché en las conversaciones de ellos, interminables. Claro. No. ¿Te acordás que ese del amigo? No hablemos de la grande ciudad. Mi papá, por ejemplo, vivió en Odessa. Claro. Ellos no estaban, parece, muy lejos de esa parte. Bueno, y también mis abuelos, primero vino mi abuelo a la Argentina, nada que ver con la IED. Estuvo acá, pero no le gustó porque le habían dicho que acá con la pala se juntaba el dinero, que era un paraíso, y no era así. No faltaba el trabajo, pero también costaba ir para adelante. Entonces él volvió y se quedaron, pero ya se venía la guerra y mi papá tenía 2 hermanos, eran 3 hermanos varones. Todos tenían que ir a servicio militar y ahí los incorporaban y los mandaban al frente y era casi como perderlos. Entonces se vinieron los 3 hermanos. Y él sí ya venía con la idea de colonizarse. Porque ellos ya eran comerciantes de madera, vivían en un monte, zona de monte. Y él tenía posibilidades de radicarse en una ciudad, pero no. Él tenía que demostrar que él iba a poder vivir y mantener la familia con el trabajo de la tierra. Había como... En el año 25 lo colonizaron y bueno, vivió toda la vida en el campo. Yo soy el menor de 6 hermanos. Mis hermanos eran el campo chico, entonces en general era eso, que el hijo se quedaba hasta que hacía el servicio militar. Si no le daban más tierra y no mejoraba la situación, y así se iban a una ciudad, y así se fueron todos. Quedé yo con mis padres, ¿no? Y cada uno tenía ya su negocio, su trabajo. Progresaron muchísimo. Hasta hoy en día estamos en contacto con los sobrinos, vienen para acá. Y bueno, mis padres se quedaron en el campo hasta los también 70 y pico de años. Vivíamos los 3 y cuando nos casamos, ya nos venimos todos a vivir arriba. Ellos tenían su casa, nosotros compramos esa casa, donde vinieron los padres de Mirza también. Y sigo con el campo hasta hace 5 años. Iba al campo todo normal, bueno, ahora una parte alquilé, otra lo trabajo yo solo, más liviano. Y llegamos hasta hoy en día.
criamos los hijos, daban los suegros. ¿Y cómo era vivir entonces, cuando ustedes eran chicos, vivir en el campo? Si tuvieran que explicar. Sí, a mí no me tocó la peor parte, porque mi papá lo colonizó en el 25 y yo nací en el 40. Claro. Y como tenía hermanos mayores, pero bastante mayores, un hermano me llevaba 20 años. Claro. Entonces, yo medio como ya estaban bien, digamos. En aquella época ya estaban bien. ¿Por qué? Porque no tenían deudas o qué sé yo, de alguna cosita más que un vecino. Ya todo en general estaba. Ahí ese grupo estaba, no tenía lujo, no tenía riqueza, no había auto, no había heladera, no había. Pero, no había porque no existía. Claro, pero no, porque... estaba la alegría de estar libres. Ellos, sobre todo, nosotros no era normal eso, pero eso lo valoraba mucho. Estar libre, ser igual que todos y no tener miedo de que venga un cambio porque cada vez venía, invadía y le cobraban impuestos. Claro. Y siempre los achicaban, ¿viste? En el círculo. Y en cambio acá eran libres, nadie los molestaba. Y ya con eso ya estaba cubierto. Y uno al nacer así, yo también estaba libre no, pero contento, pero para mí era mi mundo, ¿viste? Tenía amigos, vecinos. Claro. Ese campo era parte de una colonia. Claro, la colonia Montefiore, pegada a Tres Lagunas, por eso no dicen son de Tres Lagunas. Los límites, cerca, no muy lejos de la estación de Tres Lagunas. Y ahí tenía la escuela. Por ejemplo, a Rivera yo venía a lo mejor una vez al mes o cada 20 días. Porque no tenía necesidad. Mi padre venía, compraba las cosas. Hacían tambo, mira, lo que hacían todos más o menos, lo hacían ellos. ¿Qué es hacer el tambo? ¿Qué significaba hacer el tambo? O sea, ¿a qué hora se levantaba? ¿Cuántas veces al día? El día empezaba muy temprano. Y había que, la quesería, la fábrica, donde se lavaba la leche, quedaba a 10 kilómetros. Entonces tenía que ordenar, porque había un horario que no se podía pasar, para tener que elaborar la leche. Así que a las 8:30 ya tenía que salir el carro con los tarros. Así que tenía que levantarse tempranísimo, con frío, con heladas, con días lindos, porque lluvia, todo. Sí. Eso no me tocó hacer a mí prácticamente. Por eso yo era ya la parte más light. Claro. Y mi mamá incluso también ya sabía más de mí. ¿Y en tu caso, Mirta, era similar la vida en el campo? Sí, era similar la vida de campo. Mis padres también nos hacían tambo. Pero yo, a diferencia de él que se quedó, yo cuando terminé la escuela primaria me fui a estudiar a la ciudad. Claro. Entonces ya solamente venía en las vacaciones, o un fin de semana, lógico, pero mientras tuve de esos 13 años, y como todos los chicos de campo, ¿viste? Iba al colegio, iba a caballo, como todos los chicos de campo, ¿viste? Y
A veces veo acá, viste, los chicos, que los padres los llevan tan 3 cuadras y los llevan con el coche porque no pueden ir al colegio. Íbamos nosotros con heladas, con 7 frío, kilómetros. caballo. Claro. Y en aquellas épocas las mujeres no usaban pantalones, las nenas. Entonces ¿Cómo era la vestimenta? teníamos parte de pantalón con polleras largas, ¿viste? Polleras debajo de la rodilla, que se yo, claro. Para andar a caballo en el frío no andaba eso. Claro. Entonces teníamos, las madres nos hacían unos pantalones, el abrigo, nos poníamos el pantalón, cuando llegábamos a la escuela, nos sacábamos el pantalón, íbamos con la pollera arriba, nos sacábamos el pantalón, lo dejábamos arriba del caballo, en la recado, y entrábamos a la escuela. Mirá, esa historia no había escuchado, la de las polleras, claro. Claro, se usaba pollera. Cuando yo iba a secundario, recién se empezaban las mujeres a usar el pantalón. Mirá. Pero el colegio no, el colegio todos con polleras, con vestidos y polleras y zapatos y medias 3 cuartos. Eso del secundario era así. Y y eso de... ¿qué te iba a decir? No, bueno. Dice, viste, no nos quejamos, era eso, viste. Después, por ejemplo, había que ir al Schule también. Y vivíamos en el campo. Entonces, ¿cómo se hacía? Yo, por ejemplo, la escuela, la primaria, era como acá, los primeros grados a la tarde y los otros a la mañana. Cuando sos más chico, vas a la tarde, ya a la mañana yo no fui al Schule, que temprano al Schule, ¿viste? Empecé el Schule cuando pasé en la escuela de castellana a la mañana y a la tarde iba al Schule, ¿viste? Pero no podíamos ir y volver. Claro. ¿Cómo hacían los chicos? Llevaban comida cuando salíamos de la escuela castellana, como se decía antes, que la escuela del Estado. Agarrábamos nuestros caballos, el Schule tenía como una quintita, largábamos el caballo, lo desencillábamos, largábamos el caballo para que coma, y nosotros nos íbamos a comer ahí en el reparo de un salón que había al lado del Schule, y comíamos la comida ahí, la comida que llevábamos. ¿Qué podíamos llevar? Huevos duros, cositas así, cosas muy... Y después, cuando salíamos del Schule, teníamos que ir de vuelta a la quintita, agarrar nuestros caballos, ensillarlos y irnos a casa. Y cuando llegábamos a casa, ya en invierno ya era casi de noche. Y ahí, a la luz de la lamparita, porque en los primeros años no había todavía el sol de noche, el famoso sol de noche, eran las lámparas, teníamos que hacer las tareas de las 2 escuelas, sin maestras de apoyo y sin padres que los ayuden. Así que... Tremendo. Sin padres que los ayuden. Claro, porque sus padres habían podido ir a escuelas. ¿O son ustedes como los que iban a las escuelas o no? ¿Quién? Pero después sus papás... Mi papá fue a la escuela. Había ido. Pero cuando él fue, había hasta 3º o 4º grado nomás. Claro. Porque cuando yo empecé, en primero, recién se hizo 5º y 6º. Claro. Recién se hizo 5º y 6º. Así que había hasta 4º grado. Sí, claro. Mi papá hasta ahí. Sí. Mi mamá, nada, pobre, porque ella no sabía ni castellano, y aparte que aprendió muy poco porque ella, ya es otro tema ese, ¿no? Ella sufrió mucho porque le mataron toda la familia. Ese es el motivo por el cual fui única hija, porque le aconsejaron que no tenga más hijos por su estado nervioso. Y toda la vida lo lloró. Y por eso nunca aprendió el idioma, muy poco sabía. Y no fue una víctima viva, una víctima en vida de la guerra. Le mataron todos los que estaban allá, todos. Hasta de los primos se salvó un solo primo que vino de Argentina, después tampoco pudo hacer su vida y después se fue a Israel. Pero las familias antes eran numerosas
Todos tenían 6, 7, 8, 9 hijos. Imagínate vos la cantidad de primos y todo, y sobrinos, porque había hermanas casadas ya. Y no se salvó nadie. Nadie. Sí, tremendo. ¿Y vos, Mito, de las escuelas, de la escuela a la que fuiste, qué te acordás? ¿De la primaria también había Yule? Como... No, ya no había Yule. Había, pero varios años antes ya se había cerrado el Yule. Y empezó a haber, en la misma época, empezó acá también en el campo se hizo quinto y sexto. También. Porque mis hermanos hicieron los primeros grados en el campo y después estuvieron varios años acá en Rivera haciendo los últimos años. Claro. Y ya eso ya lo pude hacer todo allá. En el campo. Y bueno, es la misma historia de que contó ir a la escuela, 7 kilómetros de a caballo, con frío, con calor, y después volver a la casa, mi hijo también hizo lo mismo, hacer las tareas de los menores. Porque los mayores araban, sembraban. Claro. Es decir, mis hermanas mayores, no recuerdo que ellos ya hayan estado en el campo. Ellas de los 18 años, 17, se fueron a trabajar a la ciudad, a un pueblo de Córdoba. Porque ahí se habían instalado mis tíos, que eran fotógrafos. Antes el fotógrafo era una profesión, porque ellos hacían todo el proceso, no solamente sacar las fotos. Y hacían lo que la gente tenía cámara y les llevaba a ellos a revelar esas cosas. Era con rollo, nosotros también. Claro. Hasta que no hace muchos años que llegó la cámara digital. Sí, y nosotros lo vivimos eso. Yo me acuerdo en casa había una camarita y era para 8 fotos. Claro. Y se sacaba el rollo y después se mandaba a procesar. Te mandaba la fotito. Era toda una ansiedad por ver cómo salió. ¿Y acá en Rivera se podía revelar fotos? No, me parece que no. No sé, yo cuando vine acá no había. Hay uno que tengo así de que veo que se llama Kantarovich, pero no ubico bien, que me suena que era fotógrafo, porque no lo conocí tampoco. No lo debe ser de otra generación. ¿Lo revelaba? No. Mandaban a Bahía. Claro, él por ahí sacaba, pero mandaba él sacaba y mandaba también. Claro, ahí va. Ya había lugares que hacían ese trabajo. Pero no era solamente revelar, era todo un proceso, porque yo vi que trabajaba los mis tíos. Había que saber, pues si no salía, no salía como tenía. Y encima eran pocas fotos como para decir, me salen mal, digamos, como que tenía que salir. Blanco y negro. Claro. ¿En sus casas qué idioma se hablaba? Yiddish. Yo nací sabiendo Yiddish. Pero tú, Eso sí, porque tus padres ya eran extranjeros, los dos. Claro. Como la gente que se radicó en un pueblo, en una ciudad, aprendió el castellano a lo largo. Pero allá no, porque los vecinos hablaban Yiddish. Y él hablaba ruso. Mira. Los dos hablaban ruso, polaco, ¿qué es? Y cuando llevaban a una persona a trabajar al campo, elegía una persona ruso. Claro, que se por el idioma. Sí. Se la pasaban hablando y tenían cosas en común. Claro. Pero entonces mi mamá muy poquito, pero mi papá un poco. Cuando venía acá a Rivera a veces me llevaba para que yo haga de traductor. Tenía que ir a ver al gerente del banco, al feriero. Yo hacía el traductor.
¿Y vos aprendiste el castellano en la escuela? Yo aprendí muy fácil el castellano porque tenía los hermanos. Ah, claro. Tenía un hermano y una hermana que estuvieron, que yo ya, cuando se fueron ellos, mi hermana se casó, yo tenía que después vivía acá en Rivera, y 15 años. Claro. Y mi hermano estuvo más todavía. No, yo sabía el castellano. Claro. Pero con mi mamá hablaba yiddish y mi papá lo mismo. Y estoy re contento porque es un idioma más gracias a eso. Claro. Y en tu caso el castellano. El castellano. Bueno, tu papá había nacido acá. Mi papá era argentino, pero en casa se hablaba yiddish porque mi mamá no sabía castellano. Claro. Y él también sabía hablar yiddish porque con sus padres hablaba yiddish, ¿viste? Entonces yo un poco sabía, con él hablaba un poco castellano, ¿viste? Pero no te creas que cuando empecé el primer grado, que sabía tanto, ¿viste? Ya, tuve que después me contaban que tenía acento de yiddish, ¿viste? Claro. Pero una vez que empezaste la escuela ya está, ¿viste? Un chico se agarra, ¿viste? Sí. Así que no. Y en las escuelas. Por eso a mí me fue fácil el Schule, porque en el Schule antes estudiábamos al principio Yiddish. Bien, aprendí a hablar, lo sabían todos, no había que enseñarles a hablar Yiddish. Era solamente leer y escribir lo que se. Y después, cuando se aprendía ya más o menos bien Yiddish, pasábamos hebreo. ¿Qué temas veían en el Schule? ¿Qué temas veías? Además del idioma y hebreo, veían como de tradición judía. Lógico. Sí, lógico. Las fiestas de tradición judía, sí. ¿Y tenían muchos compañeros en la escuela? Mira, yo cuando habrá ido mi papá, como acá, habrá habido montones de alumnos, muchos alumnos. Pero yo cuando ya fui, ya la colonia se estaba desintegrando. ¿Viste? No había muchos chicos, ¿viste? Tampoco, ¿viste? Mandaban algunos ya los chicos. Yo, porque no vivía muy lejos del pueblo, vivíamos a 3-4 kilómetros, entonces iban. Pero algunos que vivían más lejos, ya no iban al Schule. Pero el Schule ya creo que siguió unos años más después que yo terminé. Después se cerró. Es que allá la colonia tuvo un proceso, como la mayoría de las colonias de Entre Ríos, que acá no hubo ese proceso. ¿Querés contar? Es parecido a lo que decía Mito de que los campos, los hijos se tenían que ir o algo distinto. Eso por un lado. Y después por el otro, que allá las colonias estaban muy cerca de grandes ciudades. Nosotros, por ejemplo, vivíamos a 40 kilómetros de Concordia, que es una ciudad grande. Cuando empezó el auge del coche, de la camioneta, y los chicos se querían ir, mandar a estudiar a los chicos, mucha gente empezó a irse a Concordia, a atender el campo desde Concordia y ir al campo, como acá, en la misma distancia que acá Lapin. Entonces, así se empezó a desintegrar. Y los hijos ya estaban en las ciudades, ya no volvieron más al campo. Y eso fue el motivo de que la colonia se desintegró. Y a su vez se desintegró todo, ¿viste? Pasó muchos años que había muy poquita población, muy poquita. Ahora están un poco resurgiendo porque con gente que vienen de afuera, ¿viste? Norteños, y acá hay aserraderos. Mirá. Porque los campos hicieron plantaciones de eucalipto. Cuando estaban los colonos era agricultura y ganadería. Bueno, eso, el campo nuestro, que era el nuestro, es la plantación de eucalipto. Se adaptaron mucho Entonces hicieron aserraderos. Los aserraderos necesitan mano de obra.
Y entonces hay población que puede vivir. Sí. Si vos vas por ahí, ves puras hileras de los árboles. Para la industria. Claro. Tiene tal distancia para que sea recto el tallo. Mirá. Y eso después implica mucha mano de obra. Claro. ¿Y vos, Mito, te acordás en la escuela? ¿Eran muchos los que iban a la escuela? ¿No? Sí, había muchos alumnos. Había 30 y pico. Estaba lleno el aula, estaba lleno. Y tenía una... del campo, ¿no? Claro, Claro, porque estaban los hijos de los colonos y estaban la gente que trabajaba en el campo. Antes había muchas familias en el campo. Claro que... Entonces había muchos y numerosas. ¿Y dónde vivían? ¿En los campos había casas también para esas familias? Sí, ahí, mira, no había mucha diferencia del empleado al patrón. Cada uno que tenía 4 o 5 chicos y tenía que ordeñar y comida no faltaba, estaban todos regorditos, bien alimentados, pero la plata no sobraba ni al patrón ni al empleado. Pero se conformaba, la gente se conformaba con menos. Y nosotros, por ejemplo, estamos a 15 kilómetros de acá. El campo está a 15 kilómetros. Y no había coche, no había nada. Había que 1 hora y media de viaje con el carro. Y cuando venían al pueblo, ¿por qué venían? Y se venían siempre para hacer compras. Tenía que hacer los mandados, pagar los impuestos. Tenía 2 veces por semana venía seguro mi papá. Y 3 horas se llevaba el viaje nomás, ida y vuelta. Y así que no te quedaba mucho margen. Porque ya la tardecita tenías que volver en una época como ahora. Sí, que oscurece temprano. A esa hora tenías que salir para el campo, 5:30. Y te agarraba la noche también. No era fácil eso, pero viste, como no había otra cosa. Claro. Era lo que si no era caballo. ¿Y tenés como primeros recuerdos de Rivera? ¿De venir a Rivera? Sí, yo venía de Rivera, la Grancia. Yo lo que recuerdo, que había muchísima gente en las calles. Porque los días lunes y jueves, o cuando había el remate feria. Pero no había ni a dónde estacionar el carro. A dónde llegabas estaba lleno de gente, en la calle gente y gente. Mucha gente, porque venía toda la zona, ¿verdad? Claro. Y el pueblo mismo tenía mucha gente, porque había los ferroviarios, y había varias empresas, ¿sí? Que el ferrocarril trabajaban 100 personas, más o menos. Estaba la quesería, y en los campos había mucha gente, porque todo era herramienta chica. Lo que ahora hace una persona en 1 hora, necesitaba mediodía. Claro. Todo. ¿Sí? Como evolucionó, todo evolucionó eso. Entonces, para el invierno se preparaba pasto para el invierno. Se hacían parvas de pasto. Pero eso implicaba gente que uno juntaba, otro tenía que cortar, todo manual casi. Había una máquina, sí, pero tirada por caballo, que cortaba el pasto. Había que juntar. Y lo cortaba, lo dejaba cortadito. Y otra que lo juntaba en hilera. Pero el resto era todo manual, con horquilla. Pero de 3 o 4 personas precisaba. Y
Y todo eso había que traer mercadería porque a veces le daba de comer. Antes era así, yo a una persona había que darle de comer. Entonces, y mi mamá a veces cocinaba, aparte que tenía una familia grande, tenía varias personas trabajando. Así que era duro, para ellos era duro. Era muy duro. Mucho trabajo. ¿Se acuerdan sobre la vida social, además de lo laboral, en lo que es más? Sí, acá había pegado a la escuela, está todavía el salón de fiestas, que era salón de baile, escuela hebrea, y de ahí se reunían los hombres, las mujeres a la tarde, a la tardecita, o a la noche que no hacía mucho frío, y cada familia llevaba una torta, cosas así, y se hacían un té, y se hablaba, se leía un libro, se discutía un libro. Venía gente, disertantes, muchos los traía porque venían con el auto el único auto que había de la Yevich. Mira. Ellos traían gente que disertaba. Y bueno, se hacían unas veladas hasta las 2 de la mañana, a lo mejor. La gente se reunía y conversaba. Y me acuerdo que en una de esas vino una hija de Shulam Alejem. Ah, sí, mira. Una de las hijas, él tenía varias hijas. Mira. Era increíble. Sí. Qué interesante también por contraste, ¿no? Pero como que la velada consistía por ahí en juntarse a hablar, algo de lectura. Y no tanto baile como por ahí uno imagina juntarse ahora. No, seguramente velada literaria. Ella venía de Norteamérica. Mira. Y pidió que no se vaya el auto. Con ella, la trajeron, ¿viste? Habrá venido más gente. Que ella quiere ver cómo la gente se va. Que nunca vio eso, que carros así. Mirá. Y sulkis. Y habrá sacado fotos. Y él. Pero eso me quedó grabado, que ella dijo, no, quedémonos, que se vaya primero un poco la gente, yo quiero ver cómo van. ¿Y el auto? ¿Qué auto era? ¿Vos te acordás? ¿Qué auto había en la Mirá, el único auto que teníamos miedo en el colegio cuando veíamos ir un auto por el camino que se veía por la ventana. Ahí viene un auto, el inspector. Claro, ¿verdad? Que también andaba en auto. Antes venían los inspectores. Tomaban, ¿eh? Eso era el terror, el inspector. Claro, también le preguntaba a los chicos, digamos. Sí, venía a veces, pero no mucho. La mayoría de veces pasaba de largo. Venía, a veces venía, de Carué. Claro, allá yo fui a la escuela de pueblo, no del campo. Claro. De pueblo. Ahí estaba la estación, así que los inspectores venían con el tren. Claro. Peor todavía. Nos enterábamos cuando veníamos que llegaba. Bueno, y con respecto a lo religioso, sus familias, ¿qué vínculo tenían? ¿Lo religioso o lo judío? ¿Tenían qué vínculo tenían con eso? Mirá, mi abuelo era muy religioso.
yo tenía 3 años cuando él falleció, pero según me contaban, era el Hassan y por los libros que encontramos en casa y esto. Era muy religioso. Mi papá, más criollado. Vamos a decir, él sabía mucho porque él contaba que el padre les exigía muchísimo. De noche se tenían que sentar y él les daba clases. Sobre Torah. Sabía mucho hebreo, porque les daba clase el abuelo, para que los libros de Reyes son todos en hebreo y tenían que no solamente leerlos, saber qué es lo que leían, ¿viste? Pero, ¿viste? Ya criollado, ya todavía en esa generación de él, justamente enfrente de mi casa, ya había judíos y había judaísmo. Nosotros vivíamos a 3 kilómetros y medio más o menos del pueblo y había un shul. En el pueblo había un shul. Y en la sinagoga, ¿viste? Y frente a mi casa, pero en el campo del vecino, había un shul también. Y más allá había otro, mirá la cantidad de gente que había. Bueno, cuando yo era chica, el shul de frente a mi casa todavía funcionaba. Y se juntaban ahí los de las... Después dejaron porque no había quien rece. Claro. Porque mi papá sabía, pero no... Porque yo cuando iba al shul, mi papá me preguntaba cosas en hebreo, pero sabía mucho. Yo me daba cuenta que sabía, ¿viste? Claro. Yo no sabía, imagínate, vos ahí, tanto en primer grado. Y bueno, después yo ya más para abajo todavía. A mí, ¿querés que te diga? No sé qué opinión van a tener. A mí, ¿sabes qué me desilusionó la religión? Lo que yo veía, lo que sufría mi mamá. Si ellos eran tan religiosos, y ella, a pesar de todo eso, ella prendía las velas el sábado y comía caché, hasta que mientras hubo el que carnea, después trataba de no comer mucha carne. Entonces a mí me daba bronca, yo le decía, ¿qué hiciste vos con rezar tanto y pedirle tanto a Dios y te mataron a toda tu familia, que eran inocentes? Y eso fue lo que a mí me reveló ser religioso. ¿Viste? Sí, es que es tremendo. Porque mi mamá toda su vida vivió llorando a su familia. Y bueno, ¿viste? Y poco, ¿viste? Es así. Y eso que eran todos en Europa, pues, ponerle la firma que el 90 y pico% era religioso. ¿Y en tu caso, Mito? Voy a agregar algo sobre la mamá de Dios. Ella fue una víctima de la guerra también. Sí. Ella fue una víctima de la guerra. Sí, tremendo. Todos los días se acordaba, pero de que la conocí. Sí. Y es que debe ser terrible que toda la gente que conocías deje de estar. Así que, bueno, en casa tampoco, era... Vivieron mis abuelos, vivieron nosotros también. ¿Tu abuelo era religioso? El abuelo era muy religioso y la mujer de él, mi abuela, nada. Mira. Nada, ella le decía lo mismo que a mí. Claro. Le discutían, se levantaba a la mañana, había un corredor así, con frío, con todo, se ponía y rezaba. Sí. Y yo decía, ¿qué rezar? ¿Qué rezar? Una eterna discusión. Pero mi papá no. O sea, no, ni los hermanos, porque ellos se fueron a Odessa, y ahí se encontraron con otra realidad. Claro. En casa, por ejemplo, no se puede decir peor. Amén, que es a un hombre. O dice, gracias a él vos comés. Claro. Tenía otras ideas ya. Claro. Sí. Más avanzadas. Que todos son iguales, que no tenés que robar, no tenés que
pelearnos de esa manera, para conducirse. ¿Y esas ideas, cómo sentís que las aprendió o con la vida él las fue como construyendo? Claro, él estaba ya, había otra juventud. En la aldea donde estaba era una cosa, y en la ciudad era otra cosa. Y había otras ideas y estaban contra el zar. Y bueno, ellos después se fueron, porque vieron que dentro de eso había también un racismo y discriminación. Y acá, bueno, también se reunía, se charlaba eso y se peleaban, había discusiones con distintas ideas. Y después estaba también la otra que se hacían bailes, fiestas, que eran muy divertidas, venían muchachos y chicas de otras colonias. Una orquestita con faroles. Claro, era con una orquesta que tocaba en vivo. Sí, en vivo. No había guitarra eléctrica. No había audio siquiera, un amplificador. Después, al último ya había, venían con un equipo amplificador y por lo menos se escuchaba. ¿Y te acordás el nombre de alguna de las orquestas o de alguno de los músicos? Mira, acá en Rivera había varias, pero no tenés que yo me acuerdo. La de Godo, que cuando yo vi... Sí, Godo era el famoso. ¿Qué es eso? Bueno, sí, después hubo. Se juntaban cuatro, uno que tocaba en la bandoneón. Estaban los dinámicos del ritmo, que eran los tips. Eran de... Sí. Los tips. La dinámica del ritmo. Y venían orquestas de afuera. Venían porque venía, en una de esas orquestas no venía el rubio que se mató y bajando el escenario. Sergio Denis. Claro. ¿Era de Saliqueló? No, de Suárez. De Saliqueló, de Coronel Suárez. Eso era un orquestón, ¿no? Ellos ya venían con equipo de luces. Que se llamaban los electrónicos. Los electrónicos. Ya era más moderno. Ya no era como el de campo, ya era con luz eléctrica, lógico. Eso era, cuando se hacían baile de eso, venía mucha gente. Es que antes no había boliches. Claro. El boliche, ¿sabés qué era el boliche? Donde se juntaban a tomar una copa. Una copa, los borrachines, ¿viste? Ese era el boliche. Jugar al truco. Y eso era baile, ¿viste? En un salón grande, no oscuro. Y eso era los bailes. Y acá había Rivera dos niveles, también varios niveles. Siguió un poco como era allá en Europa. Estaba el centro cultural, que hacía también, era un galpón, que vos lo habrás visto en las fotos. Sí. Bueno, ahí adentro era sala de cine, y cada tanto hacían un baile, una fiesta, entonces sacaba toda la butaca, porque era plano, el piso no era en calle, y ahí se ponían mesas, sillas. Pero ahí no podías entrar si no usabas saco y corbata. Eso no lo había escuchado nunca, mirá. Era había un código de vestimenta. Y menos salir a bailar. Saco y corbata. Mirá. Entonces, ahí había un poco como... Era el sumum. Sí, era todo lados. En cambio, en los campos, íbamos así, con bombacha, a lo mejor, o no, ya para eso uno se ponía un pantalón y zapatos. Pero con campera, pullover. Sí. Y venía mucha gente de los pueblos, de acá de Rivera, venía gente. Porque era otro el ambiente, sí. Y después se volvían de noche, terminaba el baile y se volvían. Terminaba el baile
Y muchos ni se iban a dormir ya, Claro. derecho al tambo. Ya. Hasta que llegaban, empezaba temprano el baile, ¿no? Claro. Como ahora a las 3 Claro, de la A mañana. las 10 de la noche ya estaban bailando todo. Claro. Y se calculaba que terminaba a las 4, 3, 4. Pero hasta que llegaban a sus casas ya tenían que cambiarse y ir derecho a la 1. Y te olvidaste un detalle, se elegía hacer las fiestas y bailes Sí. cuando había luna llena. La noche de luna llena. Sí, porque cuando no hay luna... Claro, te ilumina todo. No. ¿Ves el camino? El camino. Claro, para volver también, claro, para ir viajar. A ver si no había coches, era con carro. No había luces. Claro. El camino. Qué buen Claro. detalle, sí. Cuando había luna llena. Lo vamos a hacer tal y tal fin de semana porque justo a las 12 de la noche sale la luna. Ay, luna llena. Va a estar lindo para volver. Para ir, bueno, se llega. Sí, pero... Mira, yo cuando vine a Rivera, se formó una juventud agraria. Los bailes, me acuerdo. Cuando yo llegué se estaba formando la juventud agraria. Era hijos de colonos, era hasta 35 años, creo, así podían entrar, ¿no? Hijos de chacareros y empleados de cooperativas. Se llamaba Juventud Agraria Cooperativista. Yo creo que existe todavía en algunos pueblos, ¿eh? De las cooperativas que son de ACA, tienen todavía. Tienen. Sí. Y pues yo entré como empleada de cooperativa. Al principio era riguroso, después empezaron ya a entrar otros, ¿no? Bueno, esa juventud agraria, estaba lindo, se juntaba la gente, también había se iba a algunos lugares donde daban conferencias y cosas, ¿viste? Esas cosas. Y después que se hacía fiestas, ¿viste? Entonces, que se decidió hacer fiestas en los campos. No acá, alquilar el salón y qué sé yo. Entonces, se agarraba un galpón, el favor le decimos una fiesta en Huergo, se agarró un galpón en Huergo de los cereales, que estaba abandonado, sucio, con telaraña. Íbamos, limpiábamos todo, había que llevar todo, mesas, sillas, todo, porque no había nada. Claro, ya hielo para bebidas, faroles, porque no había luz eléctrica. Trabajábamos como burros. Y vos sabés la cantidad de gente que venía, porque era algo distinto. Claro. Sí. Tuvimos un éxito bárbaro. Hicimos después en la Dulce, en el campo que era de Rápido, otro galpón. Una vez hicimos en Rolón, en la casa en un campo, de Gavinosa, Patricia Gavinosa, también en un galpón. ¿Sabes? Pero la verdad que ahí se formaron muchas parejas, entre ellos muchas, ¿viste? Y después que nosotros, ¿viste? Ya fuimos casando y esas cosas. Se cortó. Se cortó porque ya entró otra gente. Y qué sé yo, ya no era con entusiasmo y qué sé yo. Nosotros nos reuníamos todos los fines de semana. ¿Qué? Nos reuníamos todos los fines. Eso es así acá, se reunía todos los fines de semana, ¿viste? Sí. O se iban todos juntos a algún lado. Se compró un Wincofón. Un Wincofón. Claro, para pasar música, sí. Había mucha juventud. Y eso yo estoy hablando del año 60, y yo vine del 66 acá. Así que fue entre el 60 y el 70, ¿viste? Vos sabés, nosotros hacíamos la fiesta del girasol. Esa fiesta se elegía una reina. En Carlos Casares. Pero las princesas salían de esa fiesta. Claro. Era, ¿viste? Cada zona, tenía asignado zonas Carlos Casares. Elegía su reina. Esas reinas iban a competir allá a Carlos Casares.
Y allá salía la reina allá nacional. salía la reina nacional. Claro. Esas eran reinas regionales, ¿viste? Y nosotros, todos nosotros, ahí vamos. Una vez nos tocó Se llevaron una princesa. llevar una reina que salió princesa. Mirá. Sí. Y así, bueno, salían, no todos salían porque era de todos los lugares. Era provincial, era la provincia de Buenos Aires. Y sí, viste, teníamos, viste, no había boliches, pero se organizaban para... Claro, ya había coches, ya había todo. Claro, ya habíamos progresado, teníamos camionetas, Claro. Muchos, viste, la mayoría tenía alguna con qué movilizar. Y eso, la juventud agraria, ¿dónde se encontraban? En la cooperativa. En la cooperativa tenían la un... cooperativa les daba como un lugar donde... Eso lo auspiciaban las cooperativas de ACA, Claro. Asociación de Cooperativas Argentinas, que todavía existe. Y la Granja de los Nidos no era de ACA, era de Fraternidad Agraria. ¿Sabés qué era Fraternidad Agraria? ¿Podés contar, si querés? ¿Qué? ¿Podés contar? Te puedo contar, termino esto y te cuento. Dale. Entonces, pero los aceptaron. Bueno, y la cooperativa nos dio un salón, una habitación que tenía ahí, que donde se hacían reuniones, y nos dieron a nosotros, y ahí nos reuníamos y ahí hacíamos todas las cosas. Bien. Bueno, sí. ¿Qué querés que te cuente de Fraternidad Agraria? Sí, si quieren podemos hablar. Primero me interesaría que no sabía, porque yo pensé que sabían cuando vos te viniste a Rivera, entonces no era porque lo conocías a Mito. No, lo conociste estando yo vine acá. a trabajar. Vos viniste a... ¿Querés contar eso? Viniste Mira, yo cuando terminé la carrera, estudié en Concordia, y en Concordia no había muchas facultades, la mayoría estudiaba ahí, había muchísimos contadores, y entonces empezamos cada uno, ¿viste?, a buscar dónde irnos. Un día apareció en mi casa Clara Schester, ella era de mi pueblo, ella vivía cerca de mi casa. Yo era muy amiga de una hermana de ella, porque ella era más chica un poco. Y nosotros, mis padres ya vivían en Concordia en ese entonces. Cuando mi papá decía que a él lo van a sacar del campo de Cajón, pero no pudo porque tuvo un problema en la vista y le dijeron que se vaya del campo porque si no se le va a empeorar. Tiene un problema en la retina, ¿viste? Pues ella vino, andaba de novia ya con Jaime Schester, que era que fue su marido, y vino a pasear, a visitar a su familia, y vino a Concordia, y me fue a visitar a mí. Y vino con él. Entonces me dice, bueno, ¿vos qué haces? ¿Cómo te vas? Que yo me digo, mira, ya me recibí, me había recibido, no, me faltaba una materia. Porque la rendí, me parece, cuando ya estaba acá, o antes de venir. Y digo, estoy buscando dónde poder ir. Mira, vos sabés que la cooperativa se está por jubilar el contador, dice. Si yo lo voy a comentar, ¿viste? Y bueno, él vino acá, lo comentó, y ¿sabés qué les gustó? Después me lo dijeron, porque era del campo. Y sabía lo que era un campo, porque ellos acá habían venido otra gente de Buenos Aires, y no sabían nada. No sabían lo que era campo, lo que era trigo, lo que era cebada, lo que era nada, no sabían nada. Y no encajaban, ¿viste? Entonces a ellos les había gustado porque yo era de campo. Y así fue como vine, ¿viste? Vine primero a prueba a hablar. Te digo que yo no sabía ni dónde quedaba Rivera, porque imagínate, de Entre Ríos, a la provincia de Buenos Aires, Rivera, un pueblo cerca de La Pampa, y remotamente. Bueno, me fui a Buenos Aires, y de Buenos Aires ya me indicaron, ¿viste? Me tomé el tren y me vine. Y bueno, y ahí hablé, conversé, y bueno, me dijeron que venga a prueba. Bueno, me volví de vuelta a buscar cosas, ropa y esas cosas. Y bueno, me dijeron que me iban a buscar una pensión, ¿dónde parar? Y yo ya no conocía a nadie. Vos podés, te voy a contar la anécdota cómo conseguí pensión. Cuando subí al tren para irme,
delante mío se sienta una señora. Bueno, y ella vio que yo subí también en acá. Ella le llamó la atención, que no me conocía, ¿viste? De que en realidad todos conocemos más o menos. Entonces me empezó a preguntar que quién era, que había hecho en Rivera, ¿viste? Cuando le conté, era la señora del doctor Glick. ¿Vos sabés quién era el doctor Glick? De nombre, sí. De nombre. No. Tenía la casa enfrente del Centro Cultural. Es la que ahora es. Estaba la escuela 3. Claro. Entonces él estaba y dice, ¿dónde vas a vivir? Digo, bueno, me quedaron el que me iban a conseguir la pensión. Dice, mira, yo estoy con mi viejo sola ahora, dice. Porque los hijos no está ninguno. Hugo, el que está acá, estudiaba en Domínguez, en Entre Ríos, en la escuela OR mecánica. Dice, si querés, yo tengo una casa grande, si querés te doy, puedo dar pensión, dice. Oh. Genial. Ya les avisé que no me busque pensión, porque ya tenía pensión. Estuve allá, la verdad, bárbara. Yo que venía de estar todo el día en libros, extrañaba, no libros de leer novelas, libros de estudio, pero no los extrañaba leer libros. Ella tenía una biblioteca fantástica. Los libros que me habré leído ahí, y bueno, estuve ahí hasta que, bueno, no, todo el tiempo no, porque después el hijo de ellos, que era médico, después se fue a vivir a Israel. Cuando terminó de médico, ya había terminado, no sé, estaba en La Plata, no sé dónde, y vino a instalarse acá. Entonces yo ya no podía quedar, porque vino el hijo con su señora, con 2 chicos, a esa casa. Claro. Entonces yo ya me fui a la casa de Cito Schechter. ¿Sabés quién era Cito Schechter? No. Que era gerente de la cooperativa eléctrica. Mira. Sí, no. No, tus tiempos no era. ¿A Bruno Schechter lo conocés? Bruno sí, a Bruno y David, que participa mucho. Era un tío de Bruno. Un tío de Bruno. Tío de Bruno. Y hijo de Clara Schechter. No, hijo de Clara, Bruno es el hijo de Clara. Claro. Bruno es el hijo de que ella era el platero. Claro. Y está Cito Schechter, hermano del marido de Clara. ¿Y cuál fue la primera impresión cuando bajaste del tren a Rivera? ¿Cuál fue la primera impresión así del pueblo? Mira, llegué, nadie me esperaba. Claro. Entonces... ¿Por qué no avisaste? Entonces, sí, pero yo iba a ir a donde ella estaba de pensión, pero yo no sabía dónde ella estaba tampoco, ¿viste? Ella, vine una hora que ella estaba dando clases, porque ella era morá. Entonces, venía y se tenía que venir a las tardes, venía a las 3 de la tarde, algo así, 2, 3. Y entonces vi un muchacho que estaba parado y le pregunté, le digo, le pregunté si él no conocía a Clara Schechter, no era el apellido de ella, que es mora. Sí, dice, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Sabés quién era? Mario Fishkin. ¿Sabés quién era Mario Fishkin? El que tenía taller mecánico. Sí, frente a la cooperativa. Frente a la cooperativa. ¿Dónde está ¿Dónde está el chino ahora? Claro, sí, el lugar lo ubico, pero sí, no, claro, el hombre no. No hace muchos años estaba el hermano, Toto. Estaban los dos, él y Toto, pero él falleció antes. Y bueno, y me dice, mira, está acá a media cuadra. Ella acaba de pensión, en lo de Beiser. Claro. Que es la casa, ¿sabés de quién es la casa? De Gisela Glick ahora. Mirá. Estaba ahí enfrente de la estación. Claro, sí. No había caminado mucho. Claro. Y bueno, yo llegué, me dijo, bueno, ellas no estaban, pero vivía la familia. Claro. Que era un tal Beiser con la señora. Entonces pregunté por ella y dice, mira, aquí un rato van a volver. Bueno, me hizo pasar y ahí empecé, ¿viste? A mí lo que no me gustaba de Rivera al principio era el barro que había acá. Odiaba. Todas las calles. Claro.
Porque yo ya estaba acostumbrada, viste, a la ciudad. Asfalto, claro. Al asfalto, viste. Y viento y tierra. Tuve que comprarme un par de botas. Claro. Y eso no lo podía. Eso es lo que más mal me impresionó, ¿viste? Pero después, ¿viste? Me fui adaptando, ¿viste? Me fui adaptando. Así. La juventud estaba activa. Había mucha juventud en esa época. No es que me aburría, ¿viste? Todos los fines de semana veníamos para acá, que íbamos para allá, íbamos a distintas colonias. Claro. Como ya teníamos con qué movilizarnos, cambió todo de la noche a la mañana. No era un sacrificio viajar. Claro. Y más cuando uno es joven. Sí, te daban ganas, digamos. Era un paseo. Pero la limitante era que no tenías con qué movilizarte. Claro. Y los primeros medios de transporte que llegan así, que eran camionetas o... Y después cuando nos casamos, antes de empezar a buscar casa y toda esa cosa, porque antes se buscaba casa y después se casaba. Claro. Era el paso Mis por el... padres, que ellos allá seguían viviendo en Concordia, quedaron muy solos porque mi papá tenía un hermano con su familia y se habían ido todos a Israel. Claro. Y entonces, bueno, decidieron venir acá. Entonces compramos una casa grande, pues la casa es tan grande. Y hicimos 2 casas de ellos y ellos vivieron acá, vivían unos cuantos años acá. Sí. Ya habían tenía como 15 años cuando fallecieron. Vivieron como cerca de 20 años. Y el padre de mi hija también se adaptó, se hizo amigo de toda la gente. De la edad de él, y que iban al gym, lo hicieron ir al gym porque él allá no iba al gym. Era infaltable. Saber sabía, ¿viste? Claro. Y ahí se juntaban y charlaban. Se charlaban en el gym, ¿viste? No solamente rezaban, ¿viste? Ya no eran los rezos de antes, ¿viste? Y mi mamá también se había hecho de amigas acá, ¿viste? ¿No? Les costó. Les costó. Sí, lo mismo que si yo me tendría que ir a otro. Claro, cuando uno es grande, les costó mucho. No conocían a nadie. Ellos cuando se fueron del campo a Concordia no tuvieron eso, porque había mucha gente del pueblo que vivía en Concordia. Claro. Pero le pasó, lo que me está pasando a mí. Claro. Me quedo sin amigos, cada vez se va. Claro. Así que ahí no tuvieron tanto problema. Peor acá que no conocían a nadie. Sí. Ella se adaptó más, él mucho, él le costaba. Porque ella tenía su trabajo, atender la casa. Claro. Y él estaba ahí. Enseguida, viste, ¿por qué? ¿Cómo estará? Le costó mucho. Sí. No es fácil cuando uno es grande. Cuando uno, viste, quiere irse a algún lado, hay que hacerlo de joven. Cuando es grande ya cuesta más.